El video que van a ver a continuación se trata sobre una presentación que hice el 16 de enero pasado en el marco de la ley SIGES que se discute en estos momentos en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, a la cual fui invitado a participar en la última sesión antes de ser votada y pasar eventualmente a la sala si se aprueba. Ahora, ¿por qué fui invitado? Porque a esta ley, al igual que ocurrió con la Constitución que acabamos de rechazar en diciembre pasado, se le incrustó o se le vinculó el cambio climático específicamente en el deber de esta nueva posible ley de cumplir con los mandatos que establece la ley marco de cambio climático ideada por el señor Piñera y aprobada en el actual gobierno. ¿Qué significa eso, la ley marco de cambio climático? La ley marco de cambio climático no es otra cosa que dirigirnos forzosamente a las emisiones cero neto hacia el año 2050, es decir, la destrucción total de nuestra economía y de nuestra forma de vivir tal como la conocemos. Yo lo digo en términos simples, es volver directamente a la edad de piedra. Eso es, no es otra cosa. Entonces, tradicionalmente, hasta hace muy poco tiempo atrás, el foco de los ataques estaba centrado en las emisiones de CO2. Por lo tanto, el ataque a la quema de combustibles fósiles, es decir, a la industria, al transporte y a la generación eléctrica en Occidente. Y eso lo recalco porque esta filosofía retorcida de Naciones Unidas no entra ni en Medio Oriente ni en Oriente, que se benefician de la estupidez de la clase política occidental. Y hoy es el turno de la agricultura y la ganadería. ¿Por qué? Porque después del CO2, los dos gases villanos que le siguen son el óxido nitroso, N2O, y el metano, que teóricamente producen las vacas por sus flatulencias naturales y sus procesos digestivos. Y el óxido nitroso a través de los fertilizantes nitrogenados y a través del estiércol del ganado. Y en eso me centré en este corto video que van a ver ustedes, de no más de 15 minutos, algo así, en que explico qué es efectivamente el óxido nitroso, cuánto emitimos y cuál es el impacto teórico del cambio climático derivado de un calentamiento global, a su vez derivado por las emisiones de estos terribles gases que nos han de venir a matar a todos. Entonces véanlo y después veamos las conclusiones que llego. Esto realmente traería consecuencias nefastas para Chile en términos de poner fin a ese sector de la economía, definitivamente, a través del aumento enorme del precio de los alimentos, a su vez derivados de mayores impuestos a los fertilizantes, mayores impuestos a la energía, en particular a los combustibles fósiles, que son las fuentes de energía que usa la agricultura en la actualidad. Veamos el video, los invito, y después veamos algunas conclusiones. Quisiera saludar a la distancia a don Douglas Pollock, quien es experto iberoamericano en cambio climático, y se va a referir a este proyecto de ley. Don Douglas, tiene la palabra. Señor presidente de la Comisión de Agricultura, señoras y señores diputados, buenas tardes. Siempre es un honor y un placer hablar en mi propio país y agradezco su invitación hoy día a esta sesión que discute el proyecto de ley llamado SIGES. Mi exposición hoy día estará centrada exclusivamente en la arista del cambio climático vinculado a este proyecto. Entre paréntesis, quiero mencionar que las palabras vinculadas al cambio climático en el proyecto de ley aparecen en promedio 2 veces por página, un total de 64. Bueno, quisiera partir antes que nada recordando el marco general que da origen a las múltiples políticas climáticas de los últimos 5 gobiernos, incluido el actual. Y se trata de la reducción de gases de efecto invernadero antropogénicos o humanos para evitar que la temperatura global suba por sobre 2 grados Celsius, según indica el Acuerdo de París, firmado y acordado por todos los países del mundo, y en el caso de Chile, con sus subproductos llamados Acuerdo de Escazú del año antepasado, el Global Methane Hub del año pasado, o el Centro de Metano Global, cuya sede está en Santiago, y la Declaración de los Estados Árabes Unidos sobre agricultura sostenible en la COP28 hace unos días atrás.
Todo ello llevado a un marco regulatorio y legal, como vemos en la pantalla, partiendo por el Plan de Acción Nacional de la expresidenta Bachelet, Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, digo, del 2017 con sus 96 impuestos y regulaciones, seguido de la Ruta Energética de Chile del señor Piñera del año 2018 con sus 11 megacompromisos, fundamentalmente buscando la decarbonización de la energía, de la economía y el desmantelamiento de las plantas de generación a carbón, terminando en su propia ley marco de cambio climático aprobada el año antepasado, cuyo principal elemento diría yo que son conseguir, perdón, emisiones cero neto de gas de efecto invernadero hacia el año 2050. Bueno, en este contexto, entonces, debe ser muy importante la incidencia de los gases de efecto invernadero en el cambio climático derivado de un calentamiento global, derivado a su vez de las emisiones humanas de CO2. Así que vamos a ver brevemente cuáles son esos perversos eh, gases, partiendo por el mayor y el más importante de todo, el CO2, con una concentración de 420 partes por millón en volumen hoy día, lo que equivale a buscar y encontrar a 21 personas en un estadio nacional lleno. El segundo en importancia, el metano, con 1,8 partes por millón en volumen, o equivalente a identificar a una persona en más de 11 estadios nacionales llenos. Y finalmente, el más villano de todos, el más perseguido en la actualidad, el óxido nitroso, N2O con 0,34 partes por millón, o equivalentes a ubicar a una persona en 59 estadios nacionales llenos. Esa es la magnitud de la lucha en contra del cambio climático, señoras y señores. Ahora, tenemos que ver entonces en qué incide cada uno de ellos en el llamado cambio climático. Y vamos a partir por ver primero que nada qué son los gases de efecto invernadero. Representan más o menos el 1% de toda la atmósfera. De ese 1%, estos tres gases representan menos del 5%, siendo el CO2 el más incidente con un 3,6% y el metano y el óxido nitroso con menos del 1,4%. Bueno, se preguntarán inmediatamente ustedes, ¿y cuál es el resto que falta con el 95% de incidencia? Ese que nunca aparece, que nunca se menciona en ninguna política pública. Ahí está, el vapor de agua. Y gracias a ese gas maravilloso, hoy día la Tierra tiene la posibilidad de vivir a una temperatura media de 15 grados Celsius en vez de, en ausencia de estos gases de efecto invernadero, a una temperatura de menos 18 grados Celsius, donde la vida sencillamente sería infactible. Sigamos entonces. ¿Cuál sería entonces el efecto antropogénico de las emisiones de CO2? Alrededor del 0,15% nomás de ese total del 1%. Ahora, ¿por qué es esto? Porque el CO2 tiene la mala costumbre de ser reabsorbido por la biomasa y por los océanos totalmente en un 100% a los 9 años. Y la incidencia del metano y el óxido nitroso antropogénico es más o menos igual a cero. Y aquí es donde me quiero detener, porque estos son los dos gases más incidentes en las políticas públicas que atacan directamente a la ganadería y a la agricultura en Occidente. Digo Occidente porque esto no entra ni en Medio Oriente ni en Oriente. La guía para los inventarios nacionales empleada por el IPCC en la cuantificación de los gases de efecto invernadero entrega detalladamente instrucciones, factores de emisión y fórmulas para calcular las emisiones antropogénicas de metano y óxido nitroso de los ecosistemas gestionados por el hombre. Pero esas emisiones no necesariamente superan a la de los sistemas nativos, sin la intervención humana, al contrario de lo que plantea el IPCC. Si se comparan, por ejemplo, con las emisiones de metano de herbívoros silvestres desplazados, de termitas eliminadas en las pasturas, o mediante el drenaje de áreas antes inundadas, ello resultaría en emisiones netas antropogénicas nulas e incluso negativas en ciertas áreas agrícolas y ganaderas, pues todas ellas han resultado ser emisiones mayores por año y por hectárea, como en el caso del Chaco, según investigaciones hechas por el doctor Albrecht Glatze, que demuestra empíricamente lo anterior. Otro factor importante a considerar entre 1990 y que apoya lo que acabo de decir, entre 1990 y 2007, el aumento de la concentración de metano en la atmósfera se detuvo completamente,
mientras que la población mundial de ganado bovino aumentó en más de 125 millones de cabezas, o 9% según la FAO. Esta evidencia es claramente inconsistente con la contribución del ganado doméstico a las emisiones antropogénicas globales de metano del 35 y 40% según ciertas publicaciones científicas, y a la intensidad de emisiones de dióxido nitroso del 23% que la FAO le atribuye al estiércol del ganado en Sudamérica, en que ignora el hecho de que el 100% del nitrógeno excretado por un animal se ingiere en forma de pasto y otros alimentos, sin agregar nada al ciclo del nitrógeno. El óxido nitroso o N2O se produce como subproducto en trazas de nitrificación y desnitrificación, y la hierba se descompone cada año, independientemente del paso por el sistema digestivo del animal. Con las emisiones de óxido nitroso derivadas de los fertilizantes nitrogenados, la situación es similar y también se producen en ecosistemas prístinos, incluso en mayor medida que los gestionados por el hombre. Es un grueso error no descontar la incidencia natural al intentar determinar la contribución humana en las emisiones de estos gases. Así y todo, en adelante, el análisis que sigue supone que el 100% de las emisiones son producidas por el hombre, así como el impacto en el aumento de la temperatura global. Y este va a ser el único gráfico de física profunda desarrollado por el premio Nobel a la derecha Max Planck en 1918, en donde la curva continua azul de arriba muestra la cantidad de calor que saldría al espacio en ausencia de gases de efecto invernadero en la Tierra. La curva aserrada o serruchada, no sé cómo se dice, negra, más abajo, desarrollada por el científico alemán también, Karl Schwarzschild, muestra la situación del calor o energía en el espectro infrarrojo de vuelta al espacio con la concentración actual de todos los gases de efecto invernadero. Y aquí voy a usar el láser para que ustedes puedan ver. Esta línea cerrada acá, no sé si la pueden ver, tenuemente verde, sería la situación de la Tierra sin dióxido de carbono. Evidentemente la cantidad que sale al espacio, de vuelta al espacio, es mucho mayor, ¿no es cierto? Y la línea negra, justamente por debajo de esa verde, indica la diferencia de esa cantidad de energía de vuelta al espacio con las concentraciones actuales. Pero la pregunta importante es la siguiente, porque resulta que todos los gases de efecto invernadero tienen un comportamiento logarítmico, es decir, entre más agregan gas de efecto invernadero, menos es su incidencia en el aumento de la temperatura. Entonces la pregunta que hay que hacerse, si hoy día, por alguna manera, de alguna manera, pudiésemos duplicar instantáneamente la cantidad o la concentración de CO2 en la Tierra, ¿qué pasaría con esa energía que se devuelve al espacio? Bueno, simple, es la línea roja de abajo la negra. Por supuesto no la pueden ver, así que vamos a tener que hacer un zoom. Ahí está. Nuevamente voy a usar el láser porque es prácticamente invisible. Esta es la línea roja. Ya, no sé si la pueden distinguir. Esa es. La línea negra es la concentración actual, la línea roja es si duplicamos el CO2 en la atmósfera. Ese es todo el impacto que da cuenta del aumento de la temperatura global, que vamos a ver a continuación. Esto mismo lo reconoce y lo publica la Agencia Nacional Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos en sus últimos informes, donde reconoce que tanto el metano como el óxido nitroso en su capacidad para aumentar la temperatura no ha variado en los últimos 30 años. Otra confirmación más de todo lo expuesto anteriormente. Bien, en adelante solamente me voy a referir a los datos reales de temperatura global como muestran las líneas celeste y verde abajo y no voy a hacer los análisis con respecto a los modelos de simulación o pronósticos de temperatura de Naciones Unidas que en este caso son 102 modelos, hoy día ya vamos en 157, todos sistemáticamente fracasados y fallidos. Entonces me voy a referir solamente a las curvas de abajo porque son datos reales, satelitales.
Y aquí tenemos la tabla de resultados. Miren ustedes, la segunda columna se muestran las concentraciones que ya mostré anteriormente para los tres gases. La tercera columna muestra la tasa de aumento anual de cada uno de ellos. En el caso del CO2, de 2 partes por millón al año, llegando al óxido nitroso, que es, vean ustedes la cifra, me tomaría mucho tiempo decirlo. Últimamente, en el último informe de Naciones Unidas estrenó un nuevo parámetro que le llamó el potencial de calentamiento global de los gases de efecto invernadero con respecto al CO2. Por lo tanto, el CO2, ese factor, tiene el valor 1, se compara contra sí mismo. Y ahí tenemos el metano con 85 veces más potencial de calentamiento global que el CO2 y el dióxido nitroso de los excrementos de las vacas y los fertilizantes nitrogenados de un 233 veces peor o mayor que el CO2. Pero esto, señores, es una trampa. Lamentablemente, estas son las cifras que circulan en los medios y que las consideran los hacedores de políticas públicas en Occidente. Lo correcto es irse a la tercera columna, donde dice efecto invernadero ponderado con respecto al CO2. ¿Y qué es lo que se pondera? Se pondera ese mismo potencial con la concentración actual y con la tasa de aumento anual. Porque claro, si yo me tomo un vasito de cianuro, me muero instantáneamente, ¿no es cierto? Pero si antes de eso diluyo el vasito de cianuro o el frasco de cianuro en el lago Yanquihue, lo revuelvo bien y después me tomo una cucharada de agua al lago Yanquihue, no me va a pasar nada, ¿no es cierto? Bueno, con los gases de efecto invernadero pasa exactamente lo mismo. Y en este caso disminuye de 85 a 0,24 veces, o sea, la cuarta parte de efecto invernadero que es CO2 para el metano y 0,09 para el óxido nitroso. ¿Y qué impacto tiene esto en la temperatura global al aumentar al doble la concentración actual de cada uno de estos gases? Bueno, 0,7 grados Celsius para el CO2, 0,17 para el metano y 0,07 para el óxido nitroso, llevado a una base o a una tasa por siglo, 0,35 para el CO2, la columna de la derecha, 0,06 para el metano y 0,016 para el óxido nitroso. Esa es la catástrofe que se nos avecina, señores, en 198 años para el CO2, 300 años para el metano y 400 años para el óxido nitroso. Señoras y señores diputados, les ruego no desconocer la realidad de que casi el 50% de la humanidad depende de los fertilizantes nitrogenados para alimentarse y que su eliminación sería un genocidio, sin más, a una escala jamás antes verificada en la historia de la humanidad. Y no permitan que ocurra en Chile lo que hoy sucede en Holanda, en Alemania, por la obsesión por el cero neto y el ataque a los fertilizantes. La respuesta ciudadana ha sido allá en extremo violenta hasta el día de hoy. O que tampoco pase lo que ya ocurrió en Sri Lanka, exportador neto de arroz y té. Hoy su agricultura quedó devastada debido a la prohibición de los fertilizantes sintéticos y a la obligación de reemplazarlos por orgánicos, para lo cual no existen ni suficientes tierras para reemplazarlos por estiércol animal, ni animales que produzcan 5 a 7 veces más estiércol para mantener la misma producción. El alzamiento popular terminó con la huida y el derrocamiento del presidente Sakapaksa a Indonesia, uno de los países más contaminantes del mundo. Aparte de la nula incidencia del metano y el óxido nitroso en el cambio climático, menos aún tiene sentido para Chile adoptar medidas de mitigación, dado que aporta menos del 0,25% de las emisiones globales, toda vez que los mayores emisores mundiales, tales como China, India y Rusia, están haciendo exactamente lo opuesto, enfocándose en su desarrollo y desconociendo absoluta y explícitamente toda acción climática impuesta por Naciones Unidas. Aunque fuese ciertas las predicciones catastróficas del IPCC, el hombre ha sido capaz de adaptarse perfectamente bien a eventos de clima extremo y las muertes
han disminuido en un 98% en un siglo, desde la década de 1920. Es probable que también sea capaz de hacerlo si la temperatura sube unos pocas décimas de grado más, sin necesidad de medidas climáticas alguna impuesta por la ONU y en unos 200 años más. Vinculado al cambio climático, y por los actuales impuestos y regulaciones climáticos que han encarecido la energía y las materias primas y que haría muy probablemente colapsar definitivamente todo un sector de la economía chilena, como los ejemplos antes mencionados. Desde las perspectivas económicas, científicas, social y también moral, sugiero con mucha fuerza, entonces, que el presente proyecto de ley sea desvinculado de toda imposición climática, cuyas medidas ya han causado consecuencias en extremo negativas para el país. Una ley así propuesta arruinaría la agricultura y con ella a todo un país, partiendo, como siempre, por los más pobres de esta tierra. De ustedes depende que ello no ocurra. Muchas gracias. Muchas gracias, don Douglas Pollock. Presidente, yo debo valorar los invitados, pero no comparto en absoluto, ni tendría tampoco seguramente la mirada ni la realidad mundial que tiene el experto don Douglas Pollock, y que me imagino que hay muy buena comunicación con la diputada Gloria Navellán. Y creo que ante eso puedo hablarles sí de mi experiencia, de mi realidad territorial, de mi comunidad, donde históricamente las personas vivían sin la contaminación. Y efectivamente ese cambio climático existe, no es que sea algo inventado por las Naciones Unidas. La diputada Gloria Navellán dice en el año 60 y algo, o 70, teníamos una cantidad de lluvia que era normal. Hoy día eso debido al cambio climático, es que tenemos un clima bastante raro. Llueve, otras veces no llueve. Y todo lo que hemos hecho de daño y que le hemos causado a la tierra va a repercutir en lo que estamos hoy día. Y por lo tanto es importante el cuidado a la tierra, al territorio, al medio ambiente. Tenemos graves contaminaciones. Hoy día la gente que tiene un poder adquisitivo alto no quiere consumir los alimentos contaminados. Ellos saben que es así. Pero la gente de más escasos recursos es la que se termina alimentando de alimentos con metano, con dióxido de carbono, con óxido nitroso. Esa es una realidad y de esa no podemos decir hoy día absolutamente nada. Los productores no producen para las grandes élites, porque tienen la posibilidad de adquirir alimentos saludables, porque tienen la posibilidad de rebuscar, porque son mucho más altos. Vamos a los supermercados y no sé cuántos de aquellos que dicen que no, esto no es contaminante se están alimentando. Pero la realidad de los demás, en la mayoría, tienen que simplemente decir, esta es la agricultura contaminante, esto es lo que ha ocurrido y tenemos que seguir utilizando aquellos alimentos con muchas personas que han tenido que enfermarse, diversas enfermedades, y por lo tanto tiene que ver con la alimentación y en el espacio territorial en el que estemos. Hoy día muchas comunidades mapuche todavía siguen siendo más sanas que otras que han adquirido una forma distinta de trabajo, la aplicación misma de los fertilizantes. Por eso yo creo que el Ministerio de Agricultura, la subsecretaria, le han dado mucho énfasis a la sustentabilidad de la agricultura en los diversos territorios y por lo tanto que aquellas medidas que se han tomado de los diversos gobiernos que sí creen en el cambio climático va a permitir que muchas familias puedan salvar su vida en un determinado momento.
Y si no, estaremos en las condiciones que ustedes pueden ver hoy día, grandes desarrollos, pero también grandes contaminaciones, grandes enfermedades, y por lo tanto se está avanzando hacia allá. Desde el consejo de mis ancestros puedo señalar de que hay que seguir cuidando el medio ambiente, la tierra, y que le tenemos que tener todo respeto a que no podamos seguir contaminando, porque efectivamente en 100 años o en 200 años las generaciones futuras van a ser las que más van a sufrir. Seguramente el experto don Douglas ya no va a estar, seguramente otros van a decir qué mal lo hicieron, qué decisiones tan equivocadas tomaron y no creyeron que efectivamente todo aquello que hoy día dicen que nos genera una mayor economía y que vamos creciendo y que el desarrollo tiene que avanzar hacia allá, pero lamentablemente en el futuro nos van a reclamar las nuevas generaciones. Por eso es importante escuchar diversas visiones, pero también a mí me gustaría tener un experto que pueda decir esto es lo que va a ocurrir. Gracias. Sí, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría comentar lo que acaba de decir la señora diputada, que yo la veo justo frente a mí, perdone que no sé su nombre, pero está frente a mi cámara, así que diputada Emilia Nullao. Doña Emilia Nullao. Nullao, sí. Mire, yo comparto con usted gran parte de lo que dijo, ¿ah? Es decir, nadie puede negar el cambio climático. Eso ha sido la única constante de la historia de la Tierra, por lo menos en los últimos 600 millones de años atrás. Evidentemente, en 200 años más yo no voy a estar aquí para experimentar el aumento de 0,7 grados Celsius, pero sí lo experimento todos los días cuando la temperatura es 0 grados y sube a 20 grados Celsius en la tarde. O sea, todos los días experimento aumentos y reducciones de la temperatura de 20 grados y la Tierra no se ha acabado. El último comentario que le quiero hacer es muy importante, eso sí, porque esto es una propaganda que se ha divulgado en todas partes en Occidente, que es atribuirle a los gases de efecto invernadero ser gases contaminantes. Ninguno de los tres lo es. El óxido nitroso es inerte. El metano no es un gas perjudicial para la salud humana, y el CO2 no solamente no es perjudicial, es transparente, es inodoro, es inocuo. Sin embargo, es el gas de la vida, y usted, que seguramente sus ancestros a los cuales usted se refería conocen muy bien la tierra, saben perfectamente bien que es el alimento de las plantas. Y usted aumenta el CO2 a nivel global y lo único que le trae a la tierra es beneficio puro y neto. Y es así como entre el año 82 y el año 2014, la tierra, producto a las mayores emisiones de CO2, se reverdeció en 15%, 10% asignado a la fertilización adicional del CO2 en la fotosíntesis, entre ellos el retroceso de 300.000 kilómetros cuadrados del desierto de Sahara, equivalente a 3 veces nuestro pequeño desierto de Atacama. Eso no puede ser malo para usted, señora, ni para nadie. Ese es mi comentario, y con esto, señor presidente y señoras y señores diputados, me despido y nuevamente le agradezco mucho su invitación. Bien, pues, espero que algo les haya aclarado este video y mi intervención en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Y vean ustedes, con el sentido común que les puede ser propio, realmente cuál es el impacto de las teóricas emisiones de estos inofensivos gases como el metano y el óxido nitroso en nuestra agricultura y ganadería, y el impacto a nivel global, siendo que los mayores emisores del mundo van en sentido totalmente opuesto. Entonces, como siempre digo, nosotros podemos hacer desaparecer Chile y, suponiendo cierta la teoría torcida y falsa de Naciones Unidas sobre cambio climático, el efecto sería nulo. Empeorado aún por el hecho que muy probablemente las emisiones de metano y óxido nitroso provenientes de la agricultura y la ganadería sean negativos comparados con la situación de áreas o ecosistemas no gestionados por el hombre. Entonces no hay por dónde buscarle una justificación o una lógica a vincular el cambio climático a esta ley, que independientemente que personalmente no me gustan los subsidios estatales ni las bonificaciones, sí pueden ser de gran ayuda y aporte al sector agrícola y ganadero, en especial a los pequeños agricultores, para la restitución de tierras degradadas. No hay por dónde buscarle.
una justificación. Entonces, tengan presente esto, diríjanse a sus diputados, llámenle la atención, esto tiene que ser rechazado, si no, el colapso que vamos a ver en Chile, similares a lo que hoy día están ocurriendo en Alemania, en Holanda, en otros lugares que no siquiera salen en la prensa, en lugares en Estados Unidos, en Alberta, en Canadá, en Australia. Hoy día se sumaron Lituania y Francia. Es decir, esta guerra de la ciudadanía se está haciendo ver y manifestando violentamente en todas partes por esta obsesión de los gobiernos de Occidente por las emisiones cero neto que por mandato exige la ley marco de cambio climático del señor Piñera, aprobada bajo este gobierno del señor Boric. Entonces hay que ponerse con fuerza. Escríbanle nuevamente, y lo reitero, a sus diputados y exíjanle que esto sea así. Ahora, es muy probable que esta ley, sabiendo cómo actúan los políticos en la Cámara de Diputados, sea aprobada finalmente en la Comisión de Agricultura, salga a la sala y sea aprobada por la Cámara y por lo tanto llegue al Senado. Entonces este video también va dirigido a los señores senadores, porque ustedes, señores, van a ser la última barrera para que este desastre no ocurra. Después de ustedes no hay más. ¿En qué le afecta esto a diario al pequeño agricultor? ¿Cómo le afecta? El pequeño agricultor, según la ley marco de cambio climático, según esta ley CITES, exige lo que ellos llaman la gestión sustentable. Ahora, ¿qué significa sustentabilidad? Cuando se habla de desarrollo sustentable, eso en sí es un oxímoron, es una contradicción, es como decir el sol que me congela o el hielo que me quema. Es un oxímoron, es una contradicción, porque no existe ningún lugar en ningún tiempo en que haya habido desarrollo sustentable, porque sustentabilidad va atado a la idea de mitigación al cambio climático. ¿Y qué es lo que es la mitigación? Es la reducción de los gases de efecto invernadero. Y necesariamente, si un país reduce los gases de efecto invernadero, eso va asociado a la reducción del consumo de energía. Y no existe ningún país en ningún tiempo en que alguna vez se haya desarrollado reduciendo su nivel de consumo de energía. Eso es. Entonces, gestión sustentable exigible ahora a través de esta ley CIGES implicará que, por ejemplo, el agricultor tendrá que botar a la basura su tractor, que funciona con diésel, ¿no es cierto?, y reemplazarlo por animales de tiro como caballos o bueyes. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Sus costos se van a disparar por un lado, por otro lado, la productividad de su tierra se va a ir al suelo. Entonces, reduciendo la oferta y manteniendo la demanda, por supuesto que los precios se van a las nubes. Eso por un lado. Por otro lado, como el ataque es a los fertilizantes nitrogenados principalmente y al metano, quema combustibles fósiles, y las vacas, al ganado, perdón. Entonces, se van a aplicar nuevos impuestos, tanto a la energía como a los fertilizantes. Entonces, por todos lados, el agricultor se va a ver atacado. Y eso, inevitablemente, resulta en aumentos, se disparan los precios de los alimentos. Eso es aquí y en cualquier parte. Esto sería un desastre. Y lo estamos viendo en los países que ya les mencioné. El video que acaban de ver ustedes lo hice pensando en ustedes, en los chilenos, en cómo les va a afectar esta ley de ser aprobada tal como está presentada, vinculándolo al cambio climático, lo que sería nefasto para todo un sector de la economía. Y como ya expliqué, en el aumento de los precios y poco menos que el colapso de todo este sector, la ganadería y la agricultura. Señores, esto no puede ocurrir. Señores políticos, piensen alguna vez en Chile por sobre sus intereses partidarios y personales. Está en sus manos que esto no ocurra. En este momento está en la Cámara de Diputados, pero es muy probable, porque ya sabemos la trayectoria de ustedes, que esto escale al Senado. Entonces, señores senadores, ustedes se van a transformar en la última barrera para que este desastre en Chile no ocurra tal como está ocurriendo violentamente. Estoy hablando violentamente con muertos, con decenas de miles de tractores bloqueando las carreteras en Francia, en Alemania, en Holanda, bloqueando la frontera de República Checa, Polonia y Francia, deteniendo todo el funcionamiento normal de un país. ¿Eso quieren llegar? Bueno, eso se lo están buscando los señores políticos con esta ley que está a punto de ver la luz.
tenemos que evitarlo. Así que esperemos que así sea, pues. Agricultores y ganaderos protestan en Países Bajos contra la medida del gobierno de reducir las emisiones de óxido de nitrógeno. En varias zonas utilizaron tractores y camiones para bloquear los centros de distribución de los supermercados. El plan pretende que el sector reduzca en un 40% sus emisiones de óxido de nitrógeno para 2030. Las ayudas y las subvenciones no son suficientes para muchos de ellos que se ven abocados al cese de su actividad.